Mis amigos, ¿qué tal todos? Es un placer para mí saludarles una vez más. Hoy comparto con ustedes una palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 127, en el verso 3, que enseña: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Comencemos por definir qué es una herencia, para lo cual es importante tener en cuenta el significado que esta palabra tenía para el contexto cultural para el cual fue escrita. El pensamiento hebreo es muy diferente a los conceptos occidentales. En Occidente, cuando se nos habla de herencia, pensamos en un derecho, como algo que es nuestro y que nos pertenece. El concepto hebreo es muy distinto. Cuando alguien recibía una herencia, era un privilegio, pero la persona entendía que esa herencia era un bien que no le pertenecía, era algo que se tenía que administrar a nombre del dueño que se lo había heredado y de lo cual se tendría que dar cuenta tarde o temprano. En Occidente, la herencia se refiere a algo que se recibe y se administra al antojo personal. En Occidente, quien recibe una herencia entiende que no tiene que darle cuenta a nadie de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia es el dueño absoluto y puede hacer con su herencia lo que bien le parezca, incluso malgastarla, y nadie tiene la autoridad para recriminarle por la manera cómo o en qué se la malgastó. De manera que cuando el Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, lo que todos necesitamos entender es el concepto hebreo, es decir, los hijos que Dios nos entregó son una herencia que no nos pertenece. ¿Esto qué significa? Que debemos cuidar la manera cómo administramos esa herencia, porque tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuenta de los hijos, algo que nunca ha sido nuestro. Cuando no se aprecia a un hijo como un don de Dios, cometemos el error de creer que los hijos son de nuestra propiedad, muchas veces abusando de ellos o privándoles de ser lo que Dios quiso que fueran. Entender que los hijos son herencia de Jehová implica administrar la vida de los hijos como Dios lo haría, siguiendo el modelo divino de crianza y enseñanza. Muchos padres, en ese contexto, toman decisiones por sus hijos o actúan como si fueran su conciencia. Es verdad que cuando los hijos son pequeños, los padres deben tomar decisiones por sus hijos, pero deben ser cada vez menos a medida que estos van creciendo. Enseñarle a nuestros hijos a contar no es más importante que enseñarles lo que de verdad cuenta. Los hijos son cosa de estima, de afecto o de mucho cariño para Dios y, por supuesto, deberían serlo también para nosotros. Los hijos son como saetas, dice la palabra, o flechas en manos del valiente, pero las flechas no son para coleccionarlas, sino para ser lanzadas. Dios es el arquero y nosotros los padres simplemente somos los arcos que le dan ese impulso necesario y suficiente para que ellos puedan apuntar en el blanco. Los hijos son para proyectarlos al futuro. Los padres que no entienden esto se convierten en los principales saboteadores de la vida de sus hijos. Un padre sabio enseña a sus hijos a emprender el vuelo. Los hijos tienen a cortar el cordón umbilical. Muchos padres dañan a sus hijos al no entender que deben dejarlos tomar las riendas de sus vidas. Ellos son flechas que debemos proyectar hacia el propósito por el cual Dios los trajo a este mundo. Espero que el Señor haya ministrado su corazón a través de esta palabra. No olviden que estamos de lunes a viernes en vivo y en directo a través de Facebook Live, Verdades Eternas. Para allá los espero a todos. Un abrazo fuerte. Verdades Eternas con Humberto Cancio.